Buenas tardes, mi nombre es María Laura Guevara. Vamos a hacer en este momento una video presentación sobre el análisis de las obligaciones tributarias y sus regulaciones. La obligación tributaria es un pilar fundamental del sistema fiscal venezolano, sustentado en los principios constitucionales como la legalidad, la equidad y la justicia. En Venezuela, toda persona tiene el deber de contribuir con los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones, tal como lo establece la Constitución y el Código Orgánico Tributario. Esta obligación surge cuando se realiza un hecho imponible previsto en la ley, generado un vínculo entre el Estado y los contribuyentes, quienes pueden ser personas naturales, jurídicas o entidades con autonomía económica. El cumplimiento de las obligaciones tributarias permite al Estado recaudar los recursos necesarios para financiar sus actividades y garantizar el bienestar social, mientras que la Administración tributaria vela por el control, la fiscalización y la correcta aplicación de las normas fiscales. Ahora bien, vamos a definir cuáles son las funciones de la Administración tributaria y su normativa. La Administración tributaria está presentada en Venezuela principalmente por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, que todos conocemos como el CENIA, que es el responsable de aplicar y hacer cumplir el sistema tributario nacional. Entre las normativas que lo regulan serán, en primer lugar, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece los principios de legalidad, igualdad, equidad y no confiscatoriedad. También tenemos el Código Orgánico Tributario, que regula los procedimientos, derechos, deberes y sanciones en materia tributaria. Igualmente tenemos a las leyes especiales, como por ejemplo la ley del IVA, la ley del CENIA, del impuesto sobre la renta, del impuesto a los grandes patrimonios. Asimismo, tenemos los reglamentos y provincias administrativas que detallan procedimientos y obligaciones en específico. Entre las funciones principales de la Administración tributaria tenemos la recaudación de los tributos, intereses y sanciones, la inspección, fiscalización y control de las obligaciones tributarias, la liquidación de tributos accesorios cuando sea necesario, la autorización de licencias, permisos para el ejercicio de actividades económicas, la educación y divulgación tributaria para fomentar la cultura fiscal, el desarrollo de sistemas de información y estadísticas tributarias, la inscripción y actualización del registro tributario de los contribuyentes y la aplicación de medidas administrativas y sancionatorias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Ahora vamos a definir los actos administrativos. Un acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad, juicio o conocimiento emitida por una autoridad administrativa en el ejercicio de sus funciones, designada a producir efectos jurídicos individuales o generales para los administradores. Entre las características de los actos administrativos tenemos que deben cumplir con una legalidad, ya que deben de estar basados en la ley y ajustarse a ella. Debe cumplir con una finalidad pública, ya que buscan satisfacer el interés general. Debe tener una motivación, ya que deben de estar debidamente fundamentados, salvo excepciones legales. Debe tener una ejecutoriedad, ya que son ejecutables incluso de forma coactiva si es necesario. Debe cumplir con una notificación, ya que deben de ser notificados a los interesados y en ciertos casos publicados oficialmente. Y por último, debe cumplir con una irretroactividad, ya que no pueden aplicarse a situaciones anteriores, salvo a que esto beneficien al administrado. Entre los elementos del acto administrativo, podemos decir que son los componentes esenciales que deben reunir para ser válido y producir así efectos jurídicos. Entre estos elementos tenemos al sujeto, que es el órgano o autoridad administrativa competente que emite el acto actuando en nombre del Estado y dentro de los límites de su competencia. Por parte de la voluntad tenemos que es la intención o decisión del órgano administrativo de emitir el acto manifestando su querer conforme a la ley. Entre el objeto tenemos que es la materia o contenido sobre que recae el acto, que debe ser lícito, posible y determinado o determinable. En cuanto al motivo, son las razones de hecho y de derecho que justifican la emisión del acto administrativo. Por el lado del fin o causa, es el propósito de interés público que persigue el acto de conformidad con la normativa aplicable. Y en cuanto a la forma, es la manera en que se exterioriza el acto, generalmente por escrito y cumpliendo con los requisitos legales y procedimientos.
Estos elementos aseguran la legalidad, validez y eficacia del acto administrativo dentro del ordenamiento jurídico. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los recursos de defensa ante un acto administrativo. Cuando un contribuyente considera que un acto administrativo vulnera sus derechos, puede interponer recursos administrativos como medio de defensa para que la administración revise o, en este caso, corrija su actuación antes de acudir a la vía judicial. Entre los tipos de recursos administrativos tenemos el recurso de reconsideración, que se representa ante el mismo órgano que dictó el acto, solicitando su revisión o modificación. Tenemos el recurso jerárquico, que se interpone ante el superior jerárquico del órgano que dictó el acto, buscando así una revisión superior. Igualmente tenemos el recurso de revisión, que se utiliza en casos excepcionales y bajo causas específicas para revisar actos firmes por razones de legalidad o de hechos nuevos relevantes. Y por último tenemos el recurso contencioso, que es un mecanismo judicial que permite a cualquier persona impugnar ante tribunales especializados los actos, omisiones o disposiciones de la administración pública que lesionen su derecho o intereses legítimos. Una vez agotadas las vías administrativas, su finalidad es controlar la legalidad de la actuación administrativa y, en su caso, debe obtener la anulación del acto, el restablecimiento de la situación jurídica afectada o en la reparación de daños y prejuicios. En cuanto a los procedimientos y garantías, los recursos deben representarse dentro de los plazos legales y cumplir con los requisitos de forma y fondo. Igualmente, la Administración debe resolver los recursos de manera motivada y notificar la decisión al interesado. Y si los recursos administrativos no prosperan, el contribuyente puede acudir a la vía contenciosa administrativa ante los tribunales competentes. Por eso aquí tenemos en un cuadro de resumen los tipos de recursos, a quién se interpone y cuál es su finalidad. Como le dijimos anteriormente, el recurso de reconsideración se interpone ante el mismo órgano que lo emitió y su finalidad es revisar, modificar o revocar el acto. El recurso jerárquico se interpone a un órgano superior jerárquico al que lo emitió y su finalidad es la revisión por una autoridad superior. El recurso de revisión se interpone ante el órgano competente y su finalidad es revisar actos firmes con causas legales. Y por último, el recurso contencioso administrativo se interpone ante un tribunal competente y su finalidad es impugnar el acto por una vía judicial. En conclusión, podemos decir que las obligaciones tributarias y su regulación constituyen un elemento esencial para el funcionamiento del Estado y el desarrollo del país. La Administración tributaria, a través de sus funciones y normativas, garantiza el cumplimiento de estas obligaciones, promoviendo la justicia fiscal y la transparencia. Además, los actos administrativos y los recursos de defensa ofrecen a los contribuyentes mecanismos legales para proteger sus derechos y asegurar una correcta interpretación y aplicación de la ley. Comprender estos aspectos es fundamental para fortalecer la cultura tributaria y fomentar así una relación equilibrada entre el Estado y los contribuyentes, o en este caso los ciudadanos. Gracias por su atención.